Abordamos a continuación las partes en el proceso laboral. Las partes, en principio, son los sujetos que intervienen en el procedimiento ocupando de forma contradictoria la posición bien de demandante, bien de demandado, y que dirigen sus pretensiones hacia el órgano judicial, quedando sometidos a la decisión que éste adopte a través de las correspondientes resoluciones. El proceso resuelve, evidentemente, un conflicto jurídico que enfrenta a dos partes que se encuentran en el litigio. Quien ostenta la condición de parte suele coincidir con los sujetos de la relación jurídico-material, normalmente identificada por la posición de empresa y de trabajador. De entrada hay que hacer una distinción entre parte material y parte procesal. La parte material identifica quiénes son las relaciones jurídicas materiales objeto de controversia, mientras que la parte procesal matiza quiénes aparecen realmente como sujetos del proceso. Pensemos, por ejemplo, en una pequeña empresa en la que hay 3 trabajadores a los que la empresa, por motivo X, deja de abonarle a sus salarios. Los titulares de la situación conflictiva son los 3 trabajadores que mantienen un crédito frente a la empresa que no paga y la empresa. Ahora, ¿qué ocurre si solamente acuden 2 a juicio? Pues la parte procesal vendrá determinada por esos 2 trabajadores que han comparecido a juicio para hacer la reclamación de los salarios que se les adeuden. Obviamente no puede formar parte del proceso quien voluntariamente no se ha sumado al mismo, a pesar de que sea titular de la relación jurídica de la que surge el conflicto. A la hora de identificar la parte procesal hay que considerar 3 principios. Primero, el principio de dualidad, de manera que tiene que haber 2 partes, una enfrentada a la otra en función del conflicto que las separa y que genera pues, que haya un actor reclamante que hace una reclamación de un determinado derecho frente a un demandado que, si se trata de una sociedad, pues será el dueño o el representante de la dueño si se trata de una persona física, empresario, o administrador o gestor, representante de la sociedad de que se trate. El principio de contradicción lleva una consecuencia obvia. Es incongruente pleitear contra uno mismo. Hay situaciones en las que, como consecuencia de las ficciones que se crean alrededor de la empresa, en algunas ocasiones, hay una persona que es dueño de una empresa, crea una sociedad y luego se autocontrata. De manera que podría buscar por ese medio algo que sabemos que constituye un fraude de ley, puesto que en ocasiones se ha pretendido por esta vía el que al cesar la actividad empresarial, el empresario pueda por esa vía indirecta intentar cobrar el desempleo. Pero la empresa no puede autocontratarse. Ese trabajador dueño de la empresa no puede ser, en el momento de ser despedido, demandante y ocupar exactamente la misma posición como demandado en cuanto dueño de la empresa. En ese caso, no se da el principio de contradicción y se desvela que se trataría de un pleito, de una pretensión absolutamente fortuita. De eso también se deduce el principio de igualdad de partes, de manera que las 2 partes
a priori, pues, ofrecen ese confrontamiento desde una posición de igualdad. Tiene que haber, eso genera pues, que haya principios que intenten favorecer el que no haya un desequilibrio procesal, para que no se vea sorprendido el demandante. Se instituye, por ejemplo, la imposibilidad de reconvenir si no se ha anunciado en la contestación o reclamación previa o el acto de conciliación previa la intención de plantear una reconvención. Veremos en su momento en detalle qué es exactamente una reconvención, pero en definitiva se trata de una pretensión en la que el demandante aprovecha para intentar hacer alguna reclamación al demandante, que sirva como contrapeso. También la exigencia de que quien pretenda comparecer con asistencia letrada o representación técnica lo comunique previamente. De ese modo, cualquiera de las dos partes, si observa que la contraparte comparece con asistencia o asistencia de letrado o de graduado social, tendrá la posibilidad, a través, materializando el principio de igualdad, de recurrir a una representación en igual sentido. Por otra parte, se pretende ejercer una función tuitiva y reequilibradora que se plasma en el beneficio de justicia gratuita. Para el trabajador, eso implica la exención de los depósitos y consignaciones para recurrir. Eso quiere decir pues, que en un pleito de reclamación de cantidad, si la misma se ve desestimada y parcial o totalmente, y el trabajador pretende recurrir, no es necesario que consigne ningún tipo de cantidad. Mientras que si es la empresa la que pretende recurrir en un proceso sobre reclamación de salario, si ha sido condenada a abonar, por ejemplo, 2.800 euros, tendrá que consignarlo para poder recurrir. También se le excluye al trabajador del abono de honorario y de la multa por temeridad. Véase que las partes, según expresa la norma procesal, tienen el deber procesal de buena fe, de modo que la formulación de pretensiones temerarias pueden justificar motivadamente la imposición de una multa, que oscilará entre 180 y 6.000 euros, ojo, sin superar el tercio de la cuantía litigiosa que identifique el importe de la reclamación, de modo que si la parte que no acudió sin justificación al CEMAC u obrara de mala fe, podrá recibir las sanciones puestas y puede ser condenado, si tiene la condición de empresario, al abono de los honorarios de la contraparte. Por tanto, hay que intentar evitar incurrir en posiciones que abiertamente puedan ser detectadas como generadoras de mala fe, porque en ese caso el juzgado puede imponer de forma motivada la sanción. Luego, aprovechar si la empresa no acude de forma no justificada al CEMAC, cabría también la posibilidad, si se aprecia alguna actuación irregular o actuación de mala fe, cabe también la imposición de esos honorarios, que se salvaría por parte de la empresa en un momento dado en lo que se refiere a la asistencia al CEMAC, si ofrece una justificación o comunica un motivo acreditado al CEMAC de la imposibilidad de comparecer. Respecto a las partes, hay que mencionar tres cuestiones básicas. En primer término, la identidad de las partes del proceso, lo cual determina la capacidad procesal.
En segundo término, la correspondencia entre la posición jurídico-material y jurídico-procesal. Se forma parte del conflicto, se comparece como titular de ese derecho vulnerado ante el juzgado, se alcanza, por tanto, la legitimación procesal. Y, en tercer lugar, se ha de determinar cómo pueden comparecer las partes en el proceso, a través de la representación adecuada y defensa procesal. La parte puede comparecer por sí misma, asistida de un hombre bueno, o, en la mayoría de las ocasiones, dada la complejidad que pueden albergar estas situaciones, se necesitará de asistencia técnica a través de abogado o grabado social, aunque es preciso tener presente que no resulta imprescindible ninguna de estas figuras para el juicio que se ha de llevar a cabo ante el juzgado de lo social. En cuanto a la capacidad procesal, a priori se exigen los mismos requisitos de capacidad que para los procesos civiles. Se otorga, obviamente, a quienes se encuentren en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. Una persona que tenga gravemente afectada su capacidad cognitiva, pues, obviamente carecería de capacidad procesal porque no podría tener esa capacidad desde la perspectiva de la normativa general. La capacidad procesal es la aptitud para ser sujeto de una relación jurídico-procesal, para ser titular de los derechos y obligaciones que surgen del proceso. El régimen de capacidad de obrar de los trabajadores parte de la posibilidad de ser sujeto de la relación de trabajo y se extiende a efectos procesales también dentro del ámbito, obviamente, del derecho de la seguridad social. Si se va a reclamar una prestación, aquel que la reclame ocupará la posición de demandante. En cuanto a la plena capacidad del trabajador, la ostenta quien se encuentra en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y que haya cumplido la edad de 18 años y no esté sujeto a causa de incapacitación. Podría serlo, como he indicado, pues, el tener graves deficiencias de tipo cognitivo. Ahora bien, dentro del ámbito laboral también cabe la figura del menor de 18 años y mayor de 16 siempre que se produzca la autorización para prestar servicios bien a los padres o bien a los tutores para celebrar el contrato de trabajo. Con algunas matizaciones añadidas, los menores de 16 pueden intervenir en espectáculos públicos, por ejemplo, para grabar una película o para realizar algún tipo de actividad de tipo deportivo. También habría que añadir la capacidad que tendrían aquellos que incluso fuera de ese ámbito o margen de edad, pues hayan adquirido la emancipación por razón de matrimonio. En ese caso, obviamente, alguien que ha contraído matrimonio constituye una unidad familiar independiente y, obviamente, por lógica, tiene capacidad para ser sujeto de una relación contractual laboral. En cuanto al empresario y las personas jurídicas, también rige el mismo requisito de capacidad para el empresario persona física. El tener la capacidad, el ser mayor de 18 años. Igualmente se aplica el mismo criterio para los mayores de 16 años emancipados o con el beneficio de la mayoría de edad. Respecto de las personas jurídicas, la capacidad procesal presupone la válida constitución de la persona jurídica y debe actuar, lógicamente, a través de aquellos que la representen.
A título de mención anecdótica, pues no representa a la sociedad un administrativo que envíe una carta, por ejemplo, o el director de una determinada sucursal de una concreta entidad, salvo que tenga poderes que justifiquen que la representa de forma válida. Respecto de los entes sin personalidad jurídica, hay que considerar que también ocupan un papel a veces no del todo claro. Las comunidades de bienes tienen capacidad para contratar, constituyen en cierto modo una ficción, porque lo que persiguen es pues, que entre varias personas puedan reunir el capital o los recursos suficientes para poner en marcha una actividad empresarial, pero tienen inconvenientes del tipo de que cada uno de los miembros responde de la totalidad de todas las deudas que pueda contraer la comunidad de bienes. Por tanto, su posición sería solidaria respecto de los créditos que pudieran generar o las deudas que pudieran generar frente a los trabajadores. De ese modo, los trabajadores que en un momento dado tengan que dirigirse contra una comunidad de bienes que carece de personalidad jurídica, debe de dirigirse a uno o a todos los miembros de la comunidad de bienes, de modo que se establece esa precisión de que cualquiera de ellos responderá de forma solidaria de la totalidad de la deuda generada por la empresa identificada por tal comunidad de bienes. Bien, aquí dejamos esta parte relativa a las partes del proceso jurídico laboral.